Bueno, en la clase pasada habíamos visto sobre el apunte, veníamos trabajando para ir viendo los conceptos que tenían ahí. ¿Se acuerdan que Scilab vendría a ser la herramienta para trabajar con, bueno, en este caso tenemos lo último que hicimos en clase, que eran polinomios, pero podemos trabajar con funciones, sistemas de ecuaciones y cosas por el estilo, incluso gráficos de funciones. Habíamos visto que se maneja de manera discreta, así que necesitamos el uso de vectores. Los vectores podemos cargarlos en forma vertical u horizontal. Bien, si yo lo quiero en forma horizontal, los valores del vector los separo por coma, mientras que si lo quiero en forma vertical, los separo por punto y coma. ¿De qué me sirve la orientación? Me sirve para fijar determinadas operaciones entre vectores y matrices, o a veces hay funciones que yo necesito que el vector esté dispuesto de determinada manera. Vimos que para cargar los vectores, fijar valores uno a uno, así escribirlos como están acá, es relativamente sencillo siempre y cuando yo tenga pocos valores. Si tengo muchos, los puedo generar automáticamente con una instrucción similar a esta, donde yo digo el valor inicial, digo el valor final, y entre medio el incremento con el que vamos a ir llevando el valor inicial hasta el valor final. Por ejemplo, acá el incremento es de 0,5. Entonces los vectores, este vector, los valores que tendría sería 1, 1, 5, 2, 2, 5, 3, 3, 5, y así sucesivamente hasta el límite, que en este caso es 4. Después vimos cómo transponer un vector. Transponer un vector implica que lo voy a cambiar de orientación. Si yo tengo el vector horizontal y le pongo el apóstrofe, lo que voy a hacer es que pase a ser vertical, ¿bien? Y viceversa. Eso me va a servir para no tener que reescribir el vector, sino que directamente con transponerlo voy a poder realizar la operación que yo quiera. Vimos que las matrices, bueno, se originan igual que los vectores. Para el cambio de fila voy a usar, como dijimos, punto y coma. Por lo tanto, si yo tengo una matriz, como acá tiene el 1, 2, 3 y el 4, 5, 6, yo el 1, 2, 3 lo tengo que separar por comas. Cuando cambio de fila, pongo punto y coma. ¿Bien? Y después sigo con los valores de la fila nueva. Si tuviera 3 filas, correspondería poner un punto y coma más y después los 3 valores. Vimos que también tenemos funciones para cargar matrices en forma automática. Si yo quiero una matriz con ceros, puedo utilizar esta función y le digo cuántas filas y cuántas columnas quiero que tenga. Lo mismo si yo quisiera una matriz de 1, nada más que cambio la función y se llama ones. Y esta función me generaba la matriz identidad. ¿Bien? La matriz identidad, acuérdense que es una matriz con todos ceros salvo en la diagonal. Cuando la diagonal tiene los valores 1 y todos los restantes ceros, representa una matriz que es el producto neutro de la multiplicación. Si yo hago cualquier número por 1, me da cualquier número. Si yo hago una matriz por la matriz identidad, me va a dar la misma matriz. Y eso se utiliza, la matriz identidad, para también operaciones algebraicas. Bueno, también la matriz la podemos transponer, bueno, y realizar las operaciones clásicas. Si yo quiero una matriz inversa, bueno, utilizaré la función imp. Podemos calcularle el determinante, una matriz. Bueno, la operación es de, todo esto lo hicimos en la clase pasada. Y resolver sistemas de ecuaciones. Nosotros acá tenemos un sistema de ecuaciones que consiste en tres ecuaciones de 2 incógnitas cada una.
Y la idea en este caso es definir la matriz sería A, con los coeficientes. Entonces en la primera fila yo tendría un 1 y un 1, que son los primeros valores de A. Cambio de fila tengo un 1 y un -4, que es lo que tenemos acá. Y en la última fila tendría un 5 menos 5. ¿eh? Así definimos la matriz de los coeficientes. Y por otro lado tengo que definir los términos independientes. ¿bien? Tengo el 4, el 3 y el 18. Conformarían un vector. Ese vector está vertical, por eso los elementos los separamos por punto y coma. Una vez que yo tengo definido, lo que hago es llamar al insolve. Insolve es la función que resuelve el sistema de ecuaciones. Y acá me encontró que los que cumplen, los valores de x de y que cumplen estas tres ecuaciones, ¿bien? Me representarían el 3, 8 y el 0, 2. Yo reemplazando esos valores, este por x y el otro por y, se verificarían las tres ecuaciones. ¿Bien? Puede suceder que no tenga solución. ¿Por qué? Porque pese a que tengo tres ecuaciones y dos incógnitas, podría ser que no haya ningún valor de x y de y que verifique las tres a la vez simultáneamente. Acuérdense que estos son rectas. Lo que estamos encontrando es el punto en común, donde se cruzan las tres. Si hay dos rectas que se cruzan y la tercera no se cruza, quiere decir que no tiene solución. Bueno, eso más o menos matemática, pero la idea es que ustedes con Scilab tengan una herramienta. Después en análisis matemático verán funciones más puntuales, pero acá algo genérico. Tenemos los polinomios, en este caso un polinomio de segundo grado. Acuérdense que el grado lo da el orden más alto. En este caso es de segundo grado, por lo tanto representa una parábola. Para definir el polinomio como tal, usamos la instrucción poly. Poly necesita que le pase un vector con los coeficientes. Tenemos el 6, el -5 y el 1. Tienen que ir ordenados en forma creciente, por orden. ¿bien? Acá sería un x a la 0, x a la 1, x al cuadrado. En ese orden irían cargados. Le pasamos segundo parámetro, la variable que a mí me interesaría representar, en este caso le pongo x, podría haber puesto cualquier cosa, y la palabra coef para indicarle que lo que le estoy informando son coeficientes. Cuando lo interprete me va a quedar un polinomio con esta estructura, y yo lo voy a poder usar para hacer operaciones, incluso encontrar las raíces. ¿bien? Para encontrar las raíces tenemos roots. ¿bien? Roots es la función que me encuentra las raíces de un polinomio. Las raíces, acuérdense que son los valores para los cuales este polinomio da 0. Serían los valores de x en los que la función da 0, corta el eje x. Acuérdense de una parábola. Bueno, y hasta ahí llegamos a la clase pasada. Ahora nos quedaría ver la parte de simplificación. ¿bien? No sé si tienen alguna duda, algo. No, profe, no importa, no. No, se va entendiendo. Y acordarse la sintaxis. Nada más, después no tiene nada raro. Bueno, en este caso tenemos que resolver este cociente de polinomios. Cuando nosotros tenemos que resolverlo, podemos aplicar las operaciones que nosotros conocemos de factoreo o directamente utilizar Scilab con la operación o la función sim. ¿bien? Sim me va a simplificar. ¿Qué quiere decir? Va a encontrar una expresión que represente lo mismo, pero expresado de una manera lo más sintética posible. Bien, para ello tengo que definir el primer polinomio y el segundo. Bien, serían P1 y P2. Entonces lo que vamos a hacer es definir esos polinomios. Bueno,
nosotros lo que tenemos que, bueno, estas ventanitas, ¿se acuerdan que la clase pasada les había dicho que si ustedes abren Scilab y se van acá a aplicaciones, tienen la opción de SCI Notes? Bueno, desde ahí lo que van a poder hacer es poder trabajar de la misma manera que ustedes trabajan acá en la consola. Se puede ejecutar lo mismo. La única diferencia es que yo desde acá puedo guardar todo lo que estoy escribiendo. En caso de la consola, no. La consola, una vez que yo hago las operaciones, si quisiera guardar lo que estoy viendo, es imposible. Entonces, trabajando desde el Notes, nosotros vamos a definir son los polinomios. Si me voy al ejemplo, fíjense que al polinomio yo le paso 3 valores o 3 coeficientes y acá yo tengo 2. Bueno, yo le tengo que pasar la lista completa, o sea, armar el polinomio de manera completa. ¿Por qué? Porque en función de la cantidad de términos determina de qué grado es la forma que tiene para determinar el grado. Entonces yo al primer término no lo tengo, por lo tanto le asigno 0. ¿Bien? Entonces vamos a ponerle 0, 5 y 1. Y acá vamos a poner 2. 0, 3 y 1. Fíjense que acá en la ventanita de operaciones tenemos tanto el P1 como P2. ¿eh? Ya están generados. Vamos a compilarlo. Bueno, acá tenemos que pasar la expresión. Yo le pongo ND para no confundirnos, pero es lo mismo. Ustedes pueden elegir las letras que quieran. Y llamamos simp P1, P2. Esto no sé por qué lo puse acá. Bueno, acá lo que me marca, vamos a ver, una variable polinomial. Acá lo que encontramos son los valores, en este caso el numerador y el denominador. ¿Cómo me quedarían después de haberlo simplificado? ¿Bien? Entonces, ¿dónde estaba? Acá. Fíjense que a mí me queda denominador 3 más x y el numerador 5 más x. ¿Qué implica? Yo acá si lo hubiera hecho a mano hubiera sacado factor común x y me quedaría x por 5 más x. De este otro lado me quedaría x por, y entre paréntesis, 3 más x. X sobre x se simplifica, o sea, porque da 1, y me quedaría 5x arriba y 3x abajo, que son los valores que encuentra la simplificación. Obviamente este es sencillo, pero el procedimiento es similar. ¿Vamos? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ahí la palabra coef es para definir el coeficiente, ¿no es cierto? Sí, sí, para indicarle que esos son coeficientes. Ah, listo, listo. A mí no me lo dejo abrir.
No sé si es porque es un polinomio o ¿No te deja abrir qué? N y D, no me lo deja abrir. A ver. Y si no, ejecutarlo desde acá de la consola. A ver. Vamos a poner ahí. Fíjate que la consola te lo va a presentar acá. Te dice n va a ser igual a y d va a ser igual a tanto. Buenísimo. ¿Eh? Generalmente los polinomios desde acá directamente no los podés abrir. Ve que te tira, no puede ser editada, que sí que no la podés visualizar. Pero si no, en el caso este, vos querés consultar la variable, escribís la variable y pones enter. Y te dice qué es lo que tiene adentro. Sin hacer ninguna operación. Si no, directamente en la consola podés presentar la función y te va a dar la salida. Acuérdense que cualquier expresión que yo escriba, si al final le pongo punto y coma, no muestra la salida. Es para no llenar la pantalla de cosas. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bueno. Esta función lo que hace es resolver el cociente, sería, Claro, y cociente de simplificarlo. polinomios. Sí, busca la expresión más simple, que obviamente verifica la original, en que se puede representar en este caso el cociente. Aplica las operaciones, ¿se acuerdan? Factor común, distributiva, todas las operaciones de factoreo que conocemos. Eso no quita que ustedes no las conozcan, sino que en caso de tener SILAB, bueno, es una herramienta que te va a ayudar a vos concentrarte en otra tarea, y no solamente en simplificar, pero todos deberían saber simplificar. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna Sí, duda? profe. Bueno, entonces ahora lo que vamos a pasar a hacer son la parte de gráficos, cómo graficamos funciones. Scilab, vieron que ustedes lo pueden bajar, es gratuito, lo pueden instalar, no genera ninguna solicitud de instalación previa, salvo creo que Java. Bueno, lo que sucede es que Scilab es una aplicación que se desarrolló con código abierto, entonces cualquiera puede, que esté interesado o capacitado, puede desarrollar funciones nuevas dentro de Scilab. ¿Bien? ¿Qué sucede? Esto de que sea código abierto permitió que generar un montón de funciones que aparentemente funcionan de manera similar, pero con alguna diferencia en particular de unas de otras. Eso se ve mucho con lo que es el gráfico de funciones. Tenemos un montón de funciones para graficar, de utilidades para poder graficar funciones, que se diferencian en cositas, detalles muy cortitos, muy chiquitos, pero todas nos sirven. Yo, para que vean ese ejemplo, ahí en el apuntecito les había marcado 2 o 3. Entonces, vamos a ver. Una función para poder graficar se llama plot. ¿Bien? Nosotros lo que tenemos que hacer es definir el dominio. El dominio, acuérdense que como esto trabaja de manera discreta, el dominio es un vector. Y en vez de yo escribir todos los valores del vector, lo que hago es definir, ¿se acuerdan? La sintaxis para poder generar el vector o los valores de él de manera automática. Entonces lo que hacemos acá es definir el límite inicial y el límite final. Si se acuerdan, la clase pasada les expliqué qué quiere decir el porcentaje seguido de una palabra. Ese porcentaje seguido de una palabra hace referencia a una constante. Por ejemplo, pi es 3,1416. Bueno, cada vez que yo escriba porcentaje pi,
estoy haciendo referencia a ese valor. Entonces vamos a ir de menos 3,14 a 3,14. ¿Cómo vamos a ir de ese valor original? Al final vamos a ir de a un décimo de pi. Sería de 0,31416. En ese incremento vamos a ir. En vez de andar escribiendo yo todos los valores uno al ladito del otro. La función va a ser seno de x. Y la tercera operación que vamos a hacer es graficarlo. Voy a graficar la función y tomando como dominio el valor de x. ¿Bien? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. También lo podemos hacer desde el Notes, o si no, directamente desde la consola. ¿Bien? Eso es como ustedes prefieran. Bueno. Bueno, fíjense que ahí nos graficó la función. Entonces, nosotros lo que tenemos acá es la función del seno. Va valorada o evaluada en función de estos valores que nosotros generamos. Si yo me voy a Scilab y analizo x, fíjense que x tiene de menos 3,14, o sea, va de menos pi hasta pi. ¿Bien? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Llega hasta pi. ¿Bien? En intervalos que van de 0,314 y toda la bola hasta ese valor original. Tenemos en total, si yo me fijo acá, vamos a ver x, me dice que tiene 21 elementos, o sea, 21 valores. Con 21 valores me genera un gráfico muy parecido al seno. Pero si yo a x le defino menos valores, vamos a suponer que los incrementos son de 1 en 1. O vamos a ponerle, para no ser tan notorio, 0,5. Vamos a cerrar la ventanita de gráfico y vamos a ejecutar esto. Fíjense que ya es más cortado, ¿bien? No es tan redondito, porque lo que hace Scilab es evaluar la función en esos puntos en particular. Fíjense que x en vez de tener 21 ahora tiene 13 valores. Por lo tanto se vuelve más esquematizado, no es tan pulido bien el gráfico. ¿Por qué? Porque al tener esos 13 valores, lo que hace Scilab es fijarse cuánto da la función en cada valor de x y a los puntos después los une con una recta. Entonces, mientras menos puntos tenga, más diferente o más alejado de la realidad va a estar. Fíjense que si yo en vez de 13 valores a x le asigno mucho menos, vamos a suponer que le asigno en incrementos de 0,8. Vamos a ponerle acá. Fíjense que ya cada vez más dura. ¿Bien? Y si yo le doy 3 valores, me va a quedar este acá abajo y este allá arriba. Van a quedar dos rectas. ¿Bien? Entonces, mientras más valores yo le dé, más cercano a la realidad va a ser la función o el gráfico en este caso. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí. Bien. Entonces, lo que vamos a ver ahora son detallecitos que le podemos agregar al gráfico. Por ejemplo, si yo a plot le agrego un tercer parámetro, vamos a suponer que yo vengo acá y a plot le agrego parámetro g.
Vamos a graficarlo, queda en verde. ¿Bien? Yo con eso le puedo cambiar el color. Si yo le pongo en vez de G, que es green, le pongo B, pensé que ahora me queda en azul. ¿Bien? Yo le pongo Y, bueno, me queda en amarillo. ¿Bien? Entonces, la función, lo mínimo e indispensable son los dos primeros parámetros. Después yo le puedo agregar cositas como para eh, hacerlo más amigable. Bueno, después tienen, por ejemplo, si nosotros le agregamos el símbolo, ¿qué quiere decir? Que la va a hacer verde, pero en vez de líneas continuas, lo que va a hacer es unirlos con puntitos, en este caso son asteriscos, que me quedan al lado, yo les puse gráfico, quedan todos como si fueran asteriscos, en vez de una línea continua. No, son chiches que le pueden ir agregando. Lo que sí interesante sería este caso, cuando yo quiero representar en un gráfico varias funciones a la vez. ¿Bien? Entonces, vamos a suponer que yo tengo seno de x, vamos a ponerle seno de x más 2 y seno de x por 2. Bueno, eso lo pueden ir manejando qué es lo que quieren graficar. Acá le vamos a cambiar, así tenemos más. Y acá le decimos que me grafique la primera función de color, vamos a suponer rojo. Después me va a graficar la tercera función, vamos a ponerle x y 1. Vamos a ponerle de color verde, x y 2. Vamos a ponerle de color azul. ¿Bien? Esta va a ser la función 1 y esta va a ser la 2. Fíjense que ahí tenemos las tres funciones. Si ustedes hacen botón derecho con el gráfico, van a tener acceso a un menú chiquitito como para poder tocar algunas cosas. ¿Bien? Y después cuando veamos gráficos en 3D van a poder que lo pueden girar y todo eso. Pero bueno, acá lo que tenemos con la función plot es que yo a cada función que quiera graficar la voy pasando o la voy reescribiendo tantas veces como necesite. En este caso tengo tres funciones, bueno, escribo el dominio, la función y el color. Dominio, función y color. Dominio, función y color. Y eso lo voy repitiendo por cada una que yo quiera graficar. ¿Me fueron siguiendo? Dudas no hay ninguna, David, en el chat. Ellos son más de Bueno. preguntar cuando tienen dudas. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora, bien, es asociarle acá a xtitle, lo que hace es mostrar el título del gráfico, el valor de los ejes X y Y, está, bueno, X el de abajo y de arriba, como para ayornar un poquito el gráfico, no quede tan pelado. Bueno, entonces la función es xtitle. Y vamos a, siempre pongo el cosito, vamos a ponerle mis funciones. Y después ponemos eje X, eje Y. Vamos a ejecutar. Fíjense que ahora me cambió los títulos. No es como graficar en Excel, ¿bien? La utilidad de la aplicación esta Silab es otra.
no se dedica tanto a lo estético, sino a lo funcional. Pero bueno, mínimas cosas podemos hacer. Vamos siguiendo, pero repetir. Profe, ¿podés repetir cómo se hace el título? ¿Cómo qué? ¿Cómo se pone el título? Con X title. A ver acá. Sí, X title y le pasás el título del gráfico y los títulos de cada eje. Primero el título de arriba, después el título de la X y después el de la Y. ¿Sí? Con los apóstrofes. ¿Bien? Y salió. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a seguir entonces. Fíjense, esta opción que dice Legend, lo que hace es agregarme una descripción para que yo tenga una referencia sobre qué función es cuál. ¿Bien? Por ejemplo, vamos a venir acá. Yo abajo, una vez que definí los títulos, yo voy a poner Legend. ¿Bien? Y vamos a ponerle que el primer gráfico, fíjense que la primera función que yo definí fue la función i, después i1 y después i2. En ese orden yo tengo que explicar. Por ejemplo, función, el primera, va a ser seno de x. Como para explicar qué es lo que voy a graficar, o qué se graficó, mejor dicho. Entonces, ahí está, vamos a ponerle fun, dos puntos, o f, sí, vamos a ponerle así. Creo que ahí se va a entender más fácil. Acá le escribimos seno de x más 2, por lo tanto va a estar un poquito más. Y acá el título de la tercera función que graficamos, que sería la función azul, ¿bien? De blue, es el seno de x, pero desplazado acá por 2. Entonces, si yo ejecuto esto, fíjense que ahora me aparece a mí, ¿ven? La descripción, me dice la roja, hace referencia a la función seno de x, que es esta. La otra es seno de x más 2, que es color verde. Y la azul es seno de x por 2. Entonces ya tengo una descripción. Esta sería la leyenda, lo que se llama en cualquier gráfico, incluso en Excel. Esto es leyenda. Una descripción de lo que se está graficando. Yo en la descripción puedo poner lo que yo quiera. A mí me resulta más cómodo explicar qué función es, pero podría acá tranquilamente poner y que acá sea, en vez de toda esta descripción, poner i1 y acá poner i2.
A los efectos da lo mismo, pero por ahí para la persona es más cómodo la otra manera. ¿Mm? Profe, ¿podrías mostrar de nuevo el Notes? Ahí va. Ahí está, gracias. Nada. Entonces seguimos. Bueno, acá tiene un ejemplo de lo que les mencionaba hoy cuando arrancamos con gráfico de funciones. Tenemos otra función que es muy parecida, cambia en pequeños detalles, pero hace generalmente el mismo gráfico, dibuja lo mismo. Bien, me permite pasarle los parámetros de otra manera y algunos detallecitos más, pero básicamente hace la misma tarea. Se llama plot 2D. El otro era plot y este es plot 2D. Entonces, si yo me fijo acá, vamos a, por ejemplo, plot 2D. Bien, pero justamente esto cambia, así que lo vamos a hacer diferente. Vamos a graficar la función con plot 2D. Plot 2D y ponemos X, Y. Fíjense que funciona igual. Bien, vamos a cerrarlo a esto, vamos a verificarlo. Funciona para lo mismo. Bien. Ahora, ¿en qué se diferencia? Lo vamos a notar un poquito más adelante. Bien. Se fijan acá, ya los colores y el tipo de gráfico no se define con letras. Acuérdense que nosotros, por ejemplo, para el color, ¿qué definíamos? Marcábamos, vamos a suponer, si yo lo quería verde, como en este caso, ponía acá, en vez de un 3, entre apóstrofes, una G de green. Acá ya no se maneja así, sino que tengo que pasarle valores. Cada número, cada valor tiene un color asociado. Entonces, si yo lo quiero verde, vamos a suponer que yo esto lo cierro acá. En vez de poner así como hacía con la función plot, esta es plot 2D, no puedo pasar esto, sino que tengo que decirle 3. Lo vamos a graficar y tiene el mismo efecto. Hasta ahí lo único que son variantes muy, muy sencillas. En el otro, si yo quería llenar la función con asteriscos, era el asterisco entre apóstrofos. ¿Ven? Acá no, acá tengo que poner -10. Son diferencias. Lo que sí es interesante es esta parte de acá. Vamos a suponer que yo quiero, como hoy,
graficar varias funciones. Entonces yo tengo varias funciones en este caso, y acuérdense que en plot, vamos a poner acá como estaba, plot, yo que tenía que pasar el dominio por cada vez o por cada función que yo tenga que graficar. Y en realidad, si yo quiero graficar 3 funciones en un mismo cuadrante, lo ideal sería tener asociado el mismo dominio para todas. Bueno, ¿para qué voy a andar repitiendo? Entonces plot 2D lo que hace es no obligarme a mí a escribir tantas veces el dominio o repetirlo tantas veces. Lo escribo una sola vez, que va a ser el dominio para todas las funciones, y después pasamos un vector que contenga las funciones a graficar. Yo quiero graficar, vamos a poner i1 y 2. Y quiero distribuir los colores, vamos a ponerle el 1, el 2 y el 3 como está ahí en el apunte. Fíjense que la sintaxis es más entendible. Yo acá lo que tengo es el dominio para todas las funciones, un vector con cada una de las funciones que quiero graficar y otro vector con el color con el que quiero graficar cada función. Es más simple de escribir, pero en sí hace lo mismo. Ejecutarlo. Bueno, acá la diferencia, vamos a ponerle, el vector X tiene que estar transpuesto. Así que vamos a ponerle ahí. Y ahí tenemos la función ya armada. Fíjense que el efecto es similar, no tenemos gran variedad, pero sí al momento de escribirlo. ¿Estamos hasta ahí? Profe, yo no sé si a alguno de mis compañeros le pasa también, pero a mí me dice como si fuese un error y está escrito igual. Fíjate si pusiste la X transpuesta, como está ahí. Sí, está puesto. Bueno, ¿y dónde te marca el error? Me dice cuando le ejecuto, me dice syntax error. Y le estás pifiando en algún lugar con la sintaxis. Fíjate los paréntesis, los corchetes que estén bien cerrados. Estás usando los apóstrofes que están al lado del cero. Si usas el apóstrofe que funciona como acento, te va a tirar error. Ah, sí, estoy usando apóstrofes. Y bueno, es el mismo programa, así que no deberías tener problema. Profe, Tenés una ventana de gráfico abierta, cerrala, por las dudas. A ver, te lo profe, paso. Sí. ¿por qué se pone X transpuesta? Eso no entendí. Porque esta función plot2d necesita que el dominio esté transpuesto. Acordate que son vectores. En este caso va a ser un vector de -pi a pi. Sí, Bueno, necesita el plot2d que este vector esté transpuesto. El que vector del esté dominio. en columna, Claro. sería. Ujú. Pero es porque Ah, lo bien. necesita plot2d, no por algo matemático, ninguna otra explicación científica. Está armada así. Son pequeñas variantes que hay de una función a otra. En este caso, de plot a plot2d, hay esas diferencias.
los colores se marcan con números y no con letras, el dominio tiene que estar transpuesto, y las funciones al graficar se pasan a través de vectores, como está acá. Espérate, te lo pego en el chat. A ver si lo está haciendo bien. ¿Dónde está acá? Ahí te pasé en el chat el código. Por las dudas, a ver si lo puede probar ahí. Te tire error igual. ¿Ya estamos? A mí, profe, en el primer ejemplo que hicimos, no tenía traspuesta X y me funcionó igual, no sé por qué. Y porque estamos usando plot, no plot 2D. No, no, no. Cuando pusimos plot 2D y no pusimos I1, I2, I3, pusimos nada más I, una sola I. Ah, pero es una sola función. Ya el dominio no se tiene que repartir en un vector. ¿Me explico? Ah, Vos, claro. vos te va a quedar así. Plot 2D, plot 2D, le pasamos X, Y. En este caso es un dominio para una función, pero ya cuando vos tenés el dominio que repartirlo, o sea, distribuirlo para tres funciones, ya hay que hacer, o internamente se ve que hace una multiplicación de vectores o un producto de vectores. Y ahí necesita que uno esté transpuesto. En este caso, el dominio. ¿Se entiende la diferencia? Esto porque es una Sí, única. sí. Sí, entiendo. Bueno. Bueno, seguimos. Entonces, tenemos ahora la posibilidad de graficar en 3D. Bien. Para graficar en 3 dimensiones, vamos a usar esta función plot 3D. Después vamos a ver que hay otra. Sucede lo mismo que con plot 2D y plot. Bueno, hay otra versión de esta que permite hacer otras cosas. Entonces nosotros lo que tenemos acá que definir es, si yo quiero graficar en 3 dimensiones, el dominio tiene que ser un vector transpuesto, dominio de X, dominio Y, y después tenemos la función Z. En este caso X, Y, Z le pueden dar el nombre que ustedes quieran. La idea es que Z esté en función de las otras dos. Entonces vamos a tratar de graficar esto. Vamos a ponerle... Fíjense que yo acá en vez de poner dividido 10, puse dividido 20. En este caso voy a tener más cantidad de puntos y por lo tanto va a ser más suave las curvas que en el otro caso. ¿Eh? Pero los efectos son los mismos. Ahora vamos a ver. Vamos a venir acá. Este sería ahí. Y acá tenemos Z va a ser igual a coseno de X por coseno de Y. Y vamos a ponerle plot
X y Z. Bueno, fíjense que incluso yo acá en vez de dividir por 20, se los dividí por 10 para que vean la diferencia. Acá tenemos los cuadrados de la malla, ¿ven? Que se utiliza o que se genera, son mucho más grandes que los cuadrados de esta malla. Son mucho más chiquititos, más prolijos. Eso está en la cantidad de elementos que tiene un vector del dominio. Yo tengo X y Y. Me voy a fijar acá. X, Y. Tienen 21 elementos cada uno. Si yo lo divido por 20, la malla se va a hacer mucho más pareja, más uniforme, vamos a ponerle. Fíjense que la tenemos más parejita. Si yo acá tengo la posibilidad de poder arrastrar o ver a la función graficada de otro punto de vista, eso lo pueden hacer también. En el 2D no teníamos esa posibilidad. Si yo quiero me puedo ir acercando. Fíjense que acá tenemos un corte, que en realidad la función no está cortada, porque son parábolas propias de la función coseno, pero lo que pasa que estos cortes es que la función está graficada dentro de un cubo. Entonces cuando llega a los bordes del cubo, por haber hecho yo un zoom, me queda el corte armadito, pero no porque la función en sí esté cortada. Si yo saco el zoom, nos fijamos que la función no tiene cortes, es todo continuo. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno. Vamos a seguir. Bueno, y acá está, es la misma función, pero 3D, pero en este caso armaron una que se llama plot 3D 1. La diferencia con la función anterior es que esta me grafica en diferentes tonos según la profundidad dentro de la función. La otra es todo un color uniforme, parejito, es todo azul. En este caso yo tengo diferentes grados de colores en función de si estoy en un punto más elevado o más abajo de la función. Es todo lo que hace la estética y ayuda al entendimiento. Entonces, lo único que tengo que definir, acá vamos a ponerle plot de 1, vamos a ejecutarlo. Fíjense que acá tengo la función también. Puedo moverme, igual que la anterior, la única diferencia es que usa más tonos de colores. Si yo quisiera una tonalidad un poquito más parejita, no así que salte del verde al azul, del rojo al verde, eso implicaría que necesitamos hacer un par de líneas más. ¿Bien? Vamos a venir. Tenemos que trabajar con estas otras funciones. ¿Bien? Entonces, vamos a ponerle como para que vean, ahí vamos a ponerla así. Entonces lo que vamos a hacer acá es aumentar la cantidad de tonos de colores que va a tener disponible el plot 3D 1. Entonces, en vez de tener, creo que tiene 32 colores, va a poder trabajar con 128 colores. Una forma como para que tengan una referencia. Entonces los colores van a ser más parejos. Vamos a ejecutarlo. Fíjense que el gráfico que se genera mucho más prolijo, más amigable, más lindo.
pero la funcionalidad sigue siendo la misma. Ya no salta bruscamente de un color a otro. Tiene más gama de colores. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? ¿A alguien no le salió? Eh, no sé si hay que poner igual después de map. Eso no sé. El igual, El igual después después. sí, acá. Ah, ahí va todo eso. Bien. Sí, fíjense que estamos siguiendo el apunte como para que no se pierda. Bueno, voy a ir acá. Bueno, fíjense que yo ahí les habilité un PDF con 2 ejercicios de consulta, para que puedan practicar. Entonces, fíjense si pueden resolverlo. Después cualquier cosa lo corregimos. Tenemos que graficar estas funciones en el dominio de menos 10 a 10 dentro de un mismo gráfico. Bien. Y después tienen que resolver este sistema de ecuaciones. Nosotros lo habíamos visto en el apunte con 2 incógnitas, ahora tiene 3. Fíjense, vamos a hacer el primer punto, a ver si le sale, después pasamos al otro. Profe, yo tengo una consulta. Sí, ¿El parcial lo vamos a tener que hacer en una hoja? el parcial de este tema, no tienen que hacerlo en la PC. Ah, bueno, bueno. Gracias.
Bueno, avísenme cuando vayan terminando, así lo corregimos. O al menos si no le salió, vemos cómo. Ya estamos. Esperamos un ratito más.
¿O a alguien no le salió? A mí no me salió, profe, me escribieron un error. Mm. A mí no me lo ocurre, no sé por qué. Eh, bueno, tenemos que graficar las funciones. Bien, son dos. Vamos a tener que definir el dominio. En este caso, vamos a ponerle X. Son funciones comunes y corrientes. Comunes y corrientes. Son en 2 dimensiones, quiero decir, no son 3D. Así que vamos a probar dónde está. Ahí está acá. Uno de -10. 0.2. Tenemos y 1. Menos 3 por X con cubo. Y plot. Vamos a usar esta. Tenemos X y 1. Vamos a pintarla de verde. Bueno, ahí tenemos la función, ¿bien? Me falta graficar la otra. X cuadrado menos 8. Bueno, ahí estamos. Fíjense que acá en el tramo que le estoy dibujando, la función es mucho más abierta, la roja, porque es una parábola, pero se alcanza a apreciar que hay una curva. Eh, ¿Estamos? Sí, profe, yo lo había hecho con la función poli, entonces por eso no me andaba. Claro. No, pero usaste ahí polinomios. En este caso son funciones. Las debemos definir de otra manera. Profe, para cambiar el zoom del gráfico, ¿cómo se hace? Con la ruedita. Si tenés ruedita en el mouse. Si no, acá arriba tenés para... Creo que estos son para hacer zoom. Herramientas, acercar, vista original. Uy, se me fue mucho. Fíjate, con estos botoncitos tenés GIS 1, haces clic
Y ahí elegís qué sector querés ampliar. Y si no, haciendo clic y moviendo el mouse, te desplazas. Yo porque tengo una ruedita, entonces con la ruedita es más fácil. Bueno, gracias, profe. No. ¿Listo entonces? ¿A todos les salió? Bueno, la clase que viene, sí, pues ya estamos en horario. Haríamos el próximo. Si quieren lo pueden probar a ver si les sale o no. Y la clase que viene corregimos del acá. De resolver este sistema de ecuaciones. Y ya ahí terminaríamos. Así que vamos a tratar de ubicar un parcial. Yo tengo que pedir autorización ahí por la fecha. Vamos a hacer el parcial el 26. Y el recuperatorio, según fijamos con Ana, el 9. El 9 era, sí. Sí, y ahí terminaríamos. Chicos, y está subido el trabajo práctico de Excel, ¿sí? Bueno, estamos. Ahí Bueno, pausa. chiquitos,